Sí, señor, sí se ve. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos hoy a la sesión de las 8 de la noche. Nos encontramos en las fichas del tecnólogo de análisis y desarrollo de software 31 18 300, 31 18 527 y 31 18 543. Bueno, voy a socializar las evidencias, o bueno, antes de socializar, quiero preguntarles si tienen alguna duda, inquietud con las evidencias que han estado entregando, si tienen alguna sugerencia, y quiero saber cómo se encuentran, cómo les ha ido con las evidencias, y pues no olviden que mañana tenemos un evento, ¿sí? Al cual pues la idea es que ustedes aprovechen este tipo de espacios para que puedan asistir, cordialmente invitados al Día del Aprendiz, obviamente de forma remota o virtual para que ustedes puedan asistir. ¿Y a qué hora es, profe? En el anuncio tenemos que el evento se realiza a las 7 de la noche. A ver, les confirmo. Mañana es un espacio para que ustedes asistan, sí, 7 de la noche. Sesión en línea, celebración del Día del Aprendiz. Para que por favor estén pendientes, mañana tienen que pues prepararse, asistir. El propósito es que ustedes traten de asistir a la jornada para que pues, digamos, aprovechen todo lo que está asociado por parte de bienestar al aprendiz y para ustedes. Normalmente eso lo hacemos de forma presencial cuando somos, digamos, aprendices o estudiantes de forma presencial. Hay eventos o actividades que se pueden hacer de forma presencial, pero en este caso, pues la idea es que ustedes asistan y participen y posiblemente tengan una jornada para que ustedes pues se integren, digamos, al proceso de lo que es la formación, que ese es uno de los propósitos, pero también que ustedes asistan y conozcan algunos beneficios que tienen también ustedes como aprendices. Posiblemente ahí van ustedes a estar aprovechando sobre esta celebración, si hay algunas actividades. Entonces, pues sería interesante que ustedes aprovechen esta, esta jornada. ¿Listo? Entonces, bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente voy a comenzar a grabar. Sí, ya estoy grabando. Siendo hoy 23 de julio, ¿sí? Día miércoles, vamos a orientar las actividades asociadas a la guía de aprendizaje número 4. Tenemos dos evidencias para la semana, ¿sí? Pues bueno, estas dos evidencias son muy sencillas. Digamos que realmente ustedes ya tienen, digamos, en plataforma las fechas disponibles tanto de inicio como de fin, y pues obviamente tenemos un tiempito adicional, 2, 3 días para después de la fecha ustedes puedan entregar. Bueno, les comentaba que pues el día de mañana tienen esta invitación para que aprovechen el Día del Aprendiz de forma virtual, y pues la idea y la recomendación es que a partir de las 7 estén conectados. En este caso, lo que yo les quiero mencionar de las evidencias a entregar para esta semana son dos evidencias. Una es prácticamente una investigación. Este es un taller, ¿sí? El taller se llama Validación de Documentos, taller sobre validación de documentos. Si ustedes se están dando cuenta, aquí en pantalla tenemos esta evidencia y tenemos una segunda, que es una evidencia de desempeño que se llama diseños de instrumentos para la verificación de artefactos. ¿Listo? En la guía de aprendizaje que nosotros disponemos para realizar estas evidencias,
pues obviamente vamos a encontrar en la página de la guía de aprendizaje número 4, en la página 11, todo el contexto de lo que van a realizar de las dos evidencias. Obviamente nos encontramos en la realización de la evaluación de los artefactos de software. Digamos que el proceso de evaluación en el desarrollo de software es fundamental o es clave porque pues a medida que usted va avanzando, va realizando artefactos, va elaborando, por ejemplo, estos insumos, estos entregables, pues lo que ustedes deberían generar es una evaluación de que esos artefactos a la hora de ser elaborados cumplan con los elementos o los requerimientos. Y digamos que a veces esa evaluación, pues usted mismo como desarrollador tiene que construirla y obviamente esa actividad es para evaluar y identificar que cumple con los requerimientos, pues tanto el software en el análisis cumple con la documentación o con los requerimientos que ustedes proponen dentro de su proyecto de software, en el diseño, por ejemplo, si las interfaces o si la base de datos está bien o cumple con lo solicitado. Entonces, normalmente a veces este tipo de recursos los pasamos desapercibidos porque nosotros entendemos que a veces cuando creemos que hacemos el software, todos los entregables que vamos haciendo están bien, siempre y cuando se les dé el visto bueno, pero el visto bueno no queda en un reporte, por ejemplo, en una lista de chequeo o en una rúbrica, o digámoslo así, para hacerle seguimiento a la documentación. Y aquí hay algo muy importante. El evaluar los entregables, por ejemplo, su compañero tiene que entregar en una semana el modelo de la base de datos. Entonces, evaluarlo a veces es solamente, sí, está bien porque yo lo digo, porque el ingeniero experto ya lo vio y lo aprobó. No, es que debe de cumplir ese diagrama, ¿sí? Para que sea evaluado completamente y para que tenga un soporte documental en el trayecto de la elaboración del software. Entonces, estas actividades que sirven para evaluar el software se pueden dar en todo el ciclo de la fase del software. Por eso es importante aquí mencionar que hay en el material de formación eh, un insumo que se llama validación de documentos. Claro, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de todo lo que se construyó, además de los artefactos que ustedes elaboraron, cuáles de ellos pasaron o cumplen con lo mínimo para que el proyecto continúe su rumbo, o si hay que tomar decisiones o si hay que hacer un control. La primera evidencia es una evidencia de conocimiento, ¿sí? Y se llama taller sobre validación de documentos. Pues realmente aquí es una investigación sobre el concepto de artefactos, su relación, tipos de artefactos, cuál es la evaluación. Miren que hay que responder estas preguntas. Esto es un documento muy sencillo. Pero aquí lo que nos lleva es a interiorizar sobre la información y digamos, el significado de lo que es un artefacto. Eh, porque realmente un artefacto, para mí, es un entregable que se hace en cualquiera de las fases del ciclo del desarrollo de software. Por ejemplo, yo como artefacto, ¿quién me dice qué podría yo entregar como artefacto en la fase de requerimientos? A ver, ¿quién podría mencionar un artefacto o escribirlo por ahí por el chat? Entonces, por ejemplo, para eso es este tipo de evidencias. O sea, esta evidencia le va a ayudar a usted a identificar el significado de lo que es un artefacto. Se utiliza mucho en el, en el, en el, digamos, en esta área. Listo. Las encuestas por recoger requerimientos. Muy bien. O sea, el pool de preguntas eh, es un artefacto a entregar. ¿Sí? Listo, me parece bien, Vanessa. Muy bien, pero ¿qué documento, Samuel? O sea,
Un artefacto no es todos los documentos, porque, por ejemplo, hay un documento que yo necesito crear para recolectar correctamente los requerimientos. Y ese documento, ¿cómo se llama? Entonces, a ese documento que tiene un nombre se le llama artefacto. No, el documento de validar es cuando yo construyo el documento, la validación o la evaluación de ese documento es otro momento donde tú como desarrollador dices si cumplió con los ítems o los criterios de evaluación que crees que debe ir en ese documento. Entonces, son dos cosas. Eso. Ojo, una cosa es el artefacto que tienes que entregar y otra cosa es la lista de chequeo para evaluar que ese artefacto está correctamente construido. Quiero que hagan esa diferenciación. Nosotros vamos a encontrar en esta fase o digamos en esta evidencia en el momento en que evaluamos lo que están entregando o nuestros compañeros o lo que estamos construyendo nosotros. Por ejemplo, un artefacto es el documento de especificación de requerimientos de software. Ese artefacto, por ejemplo, debe ser un documento donde contenga el alcance del proyecto, una introducción, digamos, todos los requerimientos funcionales, donde estén los requerimientos no funcionales, donde esté, por ejemplo, no sé, la descripción de las historias de usuario o la elaboración de las historias de usuario. Y el documento para evaluar es otro, aparte, ese archivo. Entonces, yo tengo que, a partir de una tablita o una lista de chequeo, colocar en ese documento si se cumple o no se cumple con lo solicitado, con lo elaborado en ese documento. Puede ser eso, o puede ser, por ejemplo, un artefacto puede ser el diseño de clases, o el diagrama de clases, o el diagrama de despliegues, el diagrama de componentes. Por aquí creo que ustedes estuvieron trabajando en algunas de las evidencias, lo que es también los casos de uso. Estuvieron trabajando lo que es UML, ¿sí? O la arquitectura como tal del proyecto de software. Entonces, mire, los artefactos deben ser evaluados, ¿sí? Pero lo primero que tengo que saber en la primera evidencia es qué es un artefacto, cuáles son los tipos de artefactos que existen. Entonces, por ejemplo, yo ya mencioné ahorita cuáles son esos tipos de artefactos, ¿sí? Por ejemplo, el diagrama de clases. El diagrama de clases es un artefacto que hay que elaborar, ¿sí? Pero cuando yo ya lo vaya a evaluar, tengo que, por ejemplo, colocar en la lista de chequeo si el diagrama de clases, si están declaradas todas las clases, y cumple o no cumple. Si, por ejemplo, están las relaciones en el diagrama de clases. Por ejemplo, si están con las respectivas, eh, eh, con la cardinalidad. Bueno, entonces, los elementos que yo estoy mencionando también hacen parte de la segunda evidencia. Entonces, haciendo un resumen, así puntualizando, ¿qué es lo que van a entregar en la primera evidencia? Taller sobre validación de documentos. Van a hacer una consulta utilizando estas preguntas, ¿sí? Pueden apoyarse del material de formación llamado validación de documentos o pueden hacer consultas en otros recursos externos. Lo ideal es que ustedes entiendan, por ejemplo, qué es un artefacto, cuáles son los tipos de artefactos que existen, cómo se evalúan los artefactos o qué es la evaluación de los artefactos, cómo se realizan, qué instrumentos se utilizan. Por ejemplo, aquí ya están mencionando, por ejemplo, Samuel, que se utilizan, por ejemplo, listas de chequeo. ¿Para qué? Para evaluar estos artefactos, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué resultado se obtiene? ¿Listo? Entonces, para esta primera evidencia, quiero que me confirmen o me indiquen con una reacción
si ha sido claro o tienen alguna duda, inquietud, pregunta. Por el momento tocar. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, este documento pues es un documento que va a contener pues obviamente digamos la respuesta a estas preguntas. No olviden que deben tener digamos o bueno, debe cumplir el documento la condición de su portada, bueno, de los principios básicos de presentación de un documento y hacer el envío por este enlace. Si nos vamos a la segunda evidencia, ya aquí, pues obviamente nosotros tenemos que ya realizar el diseño de los instrumentos para evaluar o para verificar que se cumple, en este caso, con los elementos mínimos que puede tener un artefacto. Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieron un diagrama de clases, como lo mencionábamos ahorita, lo ideal es que usted construya un instrumento para verificar que ese diagrama de clases está correctamente elaborado. Yo ya les mencioné algunos de los, digamos, de los criterios de evaluación que podría tener digamos, este instrumento para verificar. No es solamente eso, porque puede ser que yo haga un diagrama de clases, haga un diagrama de casos de uso, o haga unas historias de usuario, o haga el documento de especificación de requerimientos de software. Entonces, estoy abordando las primeras fases del ciclo del desarrollo de software. Usted también puede evaluar, por ejemplo, el plan de pruebas de software. Entonces, eso ya va en la parte de la implementación y las pruebas de software. Usted puede tener un recurso para evaluar el desarrollo del software. Entonces, digamos que todos estos, digamos, estos instrumentos digamos que son importantes, ustedes deben de elaborarlos, saber cómo se elaboran y obviamente tienen que tener, digamos, la claridad de cómo se redactan, porque igual esto va a ser compartido o se va a compartir a todo el grupo, a los colaboradores, a los que nos pueden ayudar a realizar la evaluación. No solamente es porque yo los elaboro, yo también yo los puedo evaluar, pero también va a estar digamos, se va a compartir a diferentes tipos digamos, de colaboradores en el proyecto. Entonces, por eso es importante que la redacción, el lenguaje, la ortografía sea importante a la hora de trabajar con digamos, con este diseño o con este recurso que ustedes van a elaborar. Pueden hacerlo. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Si ustedes me comprenden, para hacer esta evidencia es que en el ciclo del desarrollo de software van a haber varios entregables o van a hacer ustedes actividades con su grupo independiente, se van a asignar actividades donde ellos se van a convertir. Posiblemente los entregables van a ser artefactos. Entonces, ¿cuáles de ellos van a ustedes elaborar? Les toca a ustedes realizar y cuáles de ellos es importante agregarle un insumo para verificar o evaluar que se hizo de forma correcta. Por eso es importante que esta evidencia cumpla con condiciones de diseño de instrumentos para verificar los artefactos. Digamos que esto es una evidencia de desempeño, esta es la que tienen que entregar. De ambas evidencias, pues yo pienso que no se demorarán, sino, pues dependiendo, en una pueden demorarse menos porque es más que todo investigación y solucionar las preguntas sobre lo que dice la guía, pero en el diseño de instrumentos ya es una consideración, una apuesta, digamos, una consideración ya es un trabajo autónomo y ustedes pues van a enfocar sus esfuerzos en buscar dentro del material de formación que se llama validación de documentos, esos instrumentos que me ayudan a verificar el estado de un proceso, ¿sí? De forma detallada. Realmente a mí lo que me interesa también es que ustedes a partir de un documento
lo que ustedes están haciendo es verificar o evaluar el estado de un proceso en específico del proceso del desarrollo de software. Lo que hacemos es, digamos, medir a través de un instrumento. Miren que aquí tenemos en el material ese ítem que se llama instrumentos y verificar. Entonces, por ejemplo, aquí está cómo construyo un instrumento. Aquí ya hay un video de cómo nosotros podemos hacer una lista o realmente lo que debemos de tomar en cuenta para hacer una lista de chequeo. Cuando vamos a diseñar el formato, pues obviamente debemos hacerlo de acuerdo a las consideraciones que nos ofrece el material, cómo lo debemos diligenciar y cómo registramos la información. Miren que aquí ya hay un ejemplo donde nosotros podemos verificar un momento del proceso del desarrollo de software donde estamos enfocando todo lo concerniente a el desarrollo de un módulo, ¿sí? Que se llama el registro de usuarios. Esto es una lista de chequeo para un módulo, registro de usuario. Entonces, esto es lo que se espera que ustedes entreguen en este diseño del documento. Entonces, como esto es como para cuando ya se ha desarrollado una parte del software, entonces este puede ser una lista de chequeo que nos sirve de ejemplo. Por ejemplo, ustedes pues tienen que enfocar todo su esfuerzo, como no han pasado a la parte de desarrollo, pues enfoquen todos los esfuerzos a esos artefactos que están en las primeras fases, en requerimientos, en análisis y en planeación. Digamos que estas fases son las iniciales del desarrollo de software. Ahí ya hay unos artefactos. Entonces, sobre esos artefactos, me atrevo a decir que está el documento de especificación de requerimientos, se le puede crear una lista de chequeo. En análisis, ustedes pueden realizar, por ejemplo, algo tan sencillo como el diagrama de clases, y entonces ahí se puede hacer una lista de chequeo. Y los criterios ya están asociados a el artefacto que usted va a trabajar. Entonces, lo que yo les mencioné con anterioridad, ustedes pueden tomarlo, basarlo como ejemplo. Miren que una lista de chequeo tiene el código del criterio o digamos el número del criterio, la actividad y la misma descripción del criterio y si cumple y no cumple o no aplica en este caso. Si estas columnas están en ese instrumento y si cada criterio que ustedes hayan elaborado y entreguen corresponde a ese artefacto, pues bienvenido porque realmente nos sirve como insumo para evaluar o medir y verificar si en el proceso se están haciendo las cosas de forma correcta. Entonces aquí en el material, pues obviamente ustedes van a tener, digamos, todos los elementos fáciles de identificar para que puedan hacer esta evidencia. Recuerden que nos encontramos en la guía de aprendizaje número 4, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén por acá, nos encontramos en la fase de planeación, ya en la ficha, nos encontramos en la fase de planeación, actividad de proyecto número 4. Miren que aquí tenemos la validación de documentos, que es como el insumo, ¿sí? El insumo que ustedes van a utilizar. Validación de documentos. Y aquí pues tenemos la guía de aprendizaje número 4. Recuerden que en la guía de aprendizaje, entre la página 11 y la página 12 se encuentra las evidencias que tenemos que elaborar para esta semana. No se olviden que inició el 21 de julio estas dos evidencias y finalizan el domingo, ¿sí? El 27, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más les puedo decir, chicos y chicas? Aquí está en la actividad de aprendizaje terminada en 1094A4, tenemos el taller de validación de documentos. Por aquí se va a presentar la primera y por aquí la segunda. Recuerden que la segunda ya es como esa lista de chequeo que usted va a entregar. ¿De qué? Del proyecto que usted va a elaborar y va a desarrollar de su software. Entonces, para que lo tomen en cuenta.
Listo, pregunta. Samuel, te cedo la palabra. ¿Tienes alguna duda o inquietud? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando. O sea que más o menos la segunda evidencia, que es el diseño, es como en un documento, o sea, verificar cada artefacto que hemos hecho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el de la lista de chequeo. Entonces tenemos que poner, verificar si está bien hecho o no. Pero ¿qué artefacto? Por ejemplo, si tú tienes cuántos artefactos que se han elaborado en el proceso de tu Sí, software, ¿cuáles, por ejemplo, cuáles la son? lista de chequeo, que yo ya la tengo. No, pero ¿qué Porque fue evalúa? una evidencia anterior. ¿O cómo así? E- Esa lista de chequeo tiene que estar relacionada con un artefacto. ¿Cuál es ese Ah, artefacto ok. que estás evaluando? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un diagrama de diagramas de casos de uso, tú puedes hacer una lista de chequeo de todos los diagramas de casos de uso. Ah, ok, ya entendí. Si tú tienes un diagrama de clases, tú puedes hacer una lista de chequeo para el diagrama de clases. ¿Sí? Digamos que son dos artefactos diferentes y obviamente la lista de chequeo va a ser totalmente diferente porque esa lista de chequeo tiene que cumplir con unos criterios de cómo se hizo ese artefacto. Ah, listo. O sea, en este caso, diagrama de casos de uso. Sí, podríamos hablar de una lista de chequeo para los diagramas de casos de uso. Listo, Joelis y... Gracias. Listo. Y Joelis, ¿me confirmas, por favor, qué pregunta tendrías? Y luego sigue Vanessa. Sí, profe, le escucho. Profe, lo que entiendo ahí más o menos es como que hay que elaborar, por ejemplo, si se va a elaborar, ya tenemos el artefacto que es el diagrama de clase, podemos coger el diagrama de clase de uso o el de paquete, cualquiera de esos diagramas que hayamos elaborado y a cada uno de esos se le va a hacerse la lista de chequeo. Correcto. Bueno, profe, gracias. Vale. Vanessa. Bueno, mi pregunta era más o menos orientada a eso, pero entonces en ese caso sería hacer una por cada uno, o sea, por decir algo, uno de diagrama de casos, otro por diagrama de despliegue, otro por, bueno, no sé, otro de los diagramas, o solamente hacer una sola lista de chequeo. No, no las vayan a confundir. Cada lista de chequeo es por aparte porque, digamos, son artefactos diferentes. Entonces, cuando ustedes se vayan a enfocar en hacer un instrumento de evaluación para un artefacto, es independiente, no es todo en uno. Por eso, profe, pero entonces uno para cada uno, ¿sí? Lo que Sí, hay que hacer correcto. es como presentar varias listas de chequeo de Sí, acuerdo al instrumento que uno elija. correcto. Es correcto. Ujú. Ujú. Sí, lo ideal es que ustedes cuando vayan a hacer el documento, pues sepan que el documento va a ser uno solo en enviarse, pero va a estar separado por artefacto y pues obviamente el instrumento va a estar, eh, digamos, dividido en diferente hoja para que lo tomen en cuenta, porque es que ustedes pueden decir, es que voy a hacer una lista de chequeo y aquí voy a evaluar el artefacto 1, el artefacto 2 y el artefacto 3. Pues lo ideal es que ustedes hagan una tablita para el artefacto 1, luego otra tablita para el artefacto 2 y como se va a entregar un solo documento, ahí pueden agregar las tablitas. No sé si me hice entender o los confundí más. Ahí me confirman, por favor. No, sí, sí, ahí entendí. O sea, que en el mismo documento es que estén todas las listas, ¿no? Sí, o sea, o sea, lo recomendable es que ustedes aprendan a hacer un instrumento de evaluación. Si ustedes me hacen uno, pues obviamente lo ideal es que ustedes entreguen por lo menos de 3 artefactos mínimo, ¿sí? Porque ustedes pueden, o ustedes se darán cuenta que en el proceso de desarrollo de software van a surgir muchos artefactos, posiblemente se superen los 10 o los 5,
¿sí? Entonces, mínimo 3. ¿Para qué? Para que ustedes, digamos, cumplan con la condición que les estoy dando, pero también, digamos, tengan digamos, una redacción, no solamente o se enfocarán en la evaluación en la elaboración de un instrumento solamente para una sola parte del proceso del desarrollo de software, ¿no? En el proceso de desarrollo de software, durante todo el ciclo salen muchos artefactos y salen en diferentes fases. Pues yo considero que los más importantes que han salido hasta el momento son los que ustedes tendrían que evaluar. Por ejemplo, si ustedes quieren evaluar la arquitectura de su software, lo pueden evaluar, entonces crean una lista de chequeo. Ahí las preguntas están asociadas digamos, a lo que debe cumplir lo que sería una arquitectura de software. Entonces, eso sería una lista de chequeo o el de levantamiento de requerimientos de software, el documento. Normalmente, un artefacto es entregable que ustedes cuando le asignan una actividad como desarrollador, analista, ingeniero, perdón, tecnólogo en desarrollo de software, pues usted cumple con esa actividad. Entonces, por cada entregable posiblemente debería haber un instrumento de evaluación o digamos ese insumo, ese instrumento para que usted deje listo de lo que se va a evaluar del proyecto, del proceso del desarrollo de software. Sí, Laura, ya prácticamente podrían hacer una lista de chequeo por cada artefacto. Miren que ustedes en este momento se encuentran en la fase de planeación. Pues realmente los artefactos continúan. Digamos que en desarrollo hay artefactos, en implementación y pruebas hay artefactos, de hecho en mantenimiento hay artefactos. Entonces lo que ustedes deberían hacer es lo que pues en este momento llevan haciendo, lo que han elaborado, lo que han, digamos, entregado en este momento. Sobre eso podrían hacer, digamos, el instrumento, que sería lo ideal, ¿no? O lo recomendado, porque si pueden hacer algo más, pues, por ejemplo, de artefactos que se entreguen en la fase de desarrollo, podría haber una lista de chequeo. Si ustedes son curiosos, pues van a encontrar mucha información sobre cómo hacer o cómo evaluar en el proceso del desarrollo de software un artefacto. Entonces, lean sobre eso, investiguen, ¿sí? Yo ya les mencioné algunos de los artefactos, cómo yo podría crear una lista de chequeo, ¿sí? Por ejemplo, en el desarrollo de software hay un artefacto que es el diagrama de clases. Entonces, la lista de chequeo se llamaría lista de chequeo del diagrama de clases del proyecto, bueno, de gestión de citas. Y ahí comienza. Criterios de evaluación tan fáciles como identificados podría ser en el primer. Las clases del diagrama fueron nombradas de forma correcta, por ejemplo. Ese puede ser un criterio. Entonces, cumple, no cumple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el diagrama de clases, ¿qué se necesita? Bueno, que todas las clases se encuentren relacionadas. Entonces, se relacionan todas las clases y, digamos, bueno, se relacionan todas las clases, cumple, no cumple, ¿sí? Entonces, digamos que eso sería como lo importante que ustedes deben construir ya en esta evidencia. Digamos que esta es un poco para darle más elaboración. Esta requiere más elaboración que la anterior, pero pues digámoslo así. Vamos a registrar lo que hasta ahora hemos, digamos, avanzado en las fases del desarrollo de software. Ustedes van a aprender a hacer un instrumento de evaluación. ¿Sobre qué? Sobre un artefacto, ¿sí? Y pues obviamente, pues identifiquen no solamente uno, sino varios. Entonces, mínimo 3, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Listo, Samuel. Coméntame, ¿tienes la mano levantada? Y hay que llenar la lista, o sea, ponerle chulito que si cumple o no cumple. Buena pregunta. No hay necesidad.
a mí me interesa es que elaboren el instrumento. Eso lo vamos Ok, vale, gracias. eso lo vamos a utilizar o lo vamos a utilizar en próximas evidencias. Listo, vale, gracias. Vale, muchachos, queridos aprendices, entonces quiero que me confirmen por favor si todo ha quedado claro o tienen alguna inquietud, duda o solicitud. ¿Todo ha quedado claro? ¿Preguntas? Por mi parte, sí. Bueno, aunque no veo que la respuesta sea contundente, pero pues espero que todo haya quedado claro. Vanessa dice que sí, Laura también, Samuel, listo. Pues no siendo más, les agradezco por haber participado el día de hoy en la sesión que tuvimos. No se olviden, mañana tienen un evento, por favor, asistir. Aprovechen, ¿sí? Los invito cordialmente para que hagan parte de este tipo de eventos y pues obviamente entiendan algunas de las consideraciones para poder motivarse y seguir con digamos, con esta dinámica que es la formación virtual para que ustedes no, pues se integren más en el proceso de formación y ayuden a su proceso. Les agradezco por haber participado el día de hoy de nuestra sesión. Va a quedar, digamos, en cada una de las fichas la sesión grabada y su respectivo, digamos, enlace para que puedan conectarse cuando ya lo suba a YouTube. Entre hoy y mañana ya está disponible la evidencia. Yo creo que ahorita, si Dios permite, ya termino de grabar y ya lo pueden